Buen día para todos, mi nombre es María de los Ángeles Gómez Arenas, soy estudiante del programa Zootecnia de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy vengo a hablarles sobre las articulaciones de los huesos del caballo. Las articulaciones van a ser siempre la unión que existe entre dos huesos. Tenemos tres tipos de articulaciones que son la sinaptrosis, las anfiartrosis y las disastrosis. Las sinaptrosis van a ser las articulaciones que no tienen movilidad y están compuestas por una fibra más rugosa y está presente en el cráneo, es decir, que los huesos del cráneo están unidos entre ellos con articulaciones que no son móviles. Las anfiartrosis son articulaciones que tienen más movilidad, sin embargo no son tan libres, tienen una movilidad un poco más limitada. Está compuesta principalmente de cartílago y se encuentra más que todo a nivel de la columna, y la columna tiene una movilidad pero no es completa. Y las articulaciones tipo disastrosis son articulaciones que son de movimientos casi que libres, son muchísimo más abiertas en su movimiento y son las encargadas de dar movilidad, de flexión y extensión. En la siguiente parte tenemos las articulaciones del esqueleto axial. Esta comprende lo que viene siendo las articulaciones de cabeza, del cuello y del tronco. En primer lugar tenemos lo que son las articulaciones de la cabeza, y estas comprenden en tres importantes que son intermandibular, la temporoidea y la temporomandibular. Primero que nada, la articulación intermandibular tiene este nombre porque es la unión de los dos cuerpos de la mandíbula, derecha e izquierda, en el plano medio, que en el caso del caballo se transforma en una sinaptrosis y una pequeña porción permanece como sincondrosis. En la segunda tenemos la articulación temporoidea, que está constituida por la unión del aparato suspensorio del hueso bioides, que está compuesto por el hueso epioides, estiloides y el timpanoioides, con la base del cráneo. En el caso del caballo, esta articulación va a estar unida por sindesmosis o sincondrosis, por la apófisis estiloioides. Y en tercer lugar tenemos la articulación temporomandibular, que es una unión móvil de la rama de la mandíbula con la parte escamosa del hueso temporal. Y en esta se trata de una articulación condila congruentes, en donde a sus superficies articulares son compensadas por el disco articular, y la función de esta articulación es que permite los movimientos de apertura y de cierre, movimientos de masticatorios, laterales o antero-posterior de la mandíbula. En la siguiente parte tenemos las articulaciones del cráneo con la columna vertebral del tórax. En primer lugar tenemos las articulaciones del cráneo con la columna vertebral, que estas permiten los movimientos de la cabeza y se les puede dividir en una unión articular craneal entre la primera vértebra cervical y el hueso occipital, y otra caudal entre la primera y la segunda vértebra. Primero que nada tenemos la articulación atlanto-occipital, que está compuesta por dos articulaciones elipsoidales que engarzan en el respectivo conilo occipital del hueso occipital con la correspondiente articulación craneal del atlas. Y esta articulación permite principalmente la realización de movimientos de flexión y de extensión. La segunda articulación atlantoactual, que se denomina como la segunda articulación de trocoide, que se caracteriza por la unión móvil entre el diente de la segunda vértebra cervical, que es axis y de atlas, que permite realizar movimientos giratorios de la cabeza alrededor de su eje longitudinal. En esta parte veremos las articulaciones de la columna vertebral, que en este caso las uniones de las vértebras no eran articuladas y más bien se
producen mediante sínfisis invertebrados. Con discos invertebrales, estos últimos van a estar ubicados entre las extremidades craneales y caudales. Cada vértebra va a estar ligada con otra por medio de ligamentos cortos y largos que van a encontrar apoyo en el ligamento nucal o en el tope espinal, como podemos observar en las imágenes. Cada disco vertebral va a constar de un núcleo pulposo fibroso, que en el caso del caballo el grosor promedio de los discos invertebrales va a ser de 2 a 3 milímetros en la región torácica, y el disco vertebral entre la primera y la segunda vértebra torácica van 2 veces más grandes que los discos posteriores. La función del núcleo pulposo y el anillo fibroso pues es que la columna se convierte en una barrera elástica. En la siguiente tenemos los ligamentos de la columna vertebral, las estructuras ligamentosas de la región torocolumbar, región de la espalda equina. Se puede dividir en ligamentos largos y cortos. Los ligamentos largos son el ligamento superespinoso, ligamento longitudinal dorsal y el ligamento longitudinal ventral. El ligamento supraespinoso es más largo, ancho y elástico de la zona torácica, craneal y media, ya que va desde la porción escamosa del hueso occipital al sacro. El ligamento longitudinal dorsal circula a lo largo del suelo del canal vertebral desde la vértebra cervical C2 hasta el sacro. Además de ello, une cada disco intervertebral. En los ligamentos cortos se encuentra el ligamento interespinoso, ligamento flabum, ligamento costovertebral y ligamento castotransverso. Múltiples ligamentos cortos conforman un complejo mecanismo por la estabilización de las vértebras de la región torocolumbar. Aquí tenemos las articulaciones costovertebral. Las articulaciones costovertebral, estas son las uniones de las costillas con las vértebras. Se trata de articulaciones alternativas que permiten la ampliación y el estrechamiento del tórax. La primera son las articulaciones de la cabeza costal, que es una articulación esferoidal o tiroidea, y ambas superficies articulares de la cabeza de la costilla se articulan cavidades articulares de 2 vértebras torácicas contiguas. La siguiente es la articulación castrotransverso, que se trata de una sintrosis en los que se unen las superficies articulares del tubérculo costal con la superficie transversal vertebral. Aquí tenemos las articulaciones torácicas, que en el caso de los caballos, pues estas articulaciones se desarrollan como sífilis, y en estas podemos encontrar las siguientes articulaciones, que son las articulaciones externos costales, que son articulaciones de rodilla, que funcionan de articulación cartilaginosa de la costilla. Presenta un rodillo y en el esternón una cavidad articular. En el caso del caballo, el primer par de costillas se articula como el manubrio del esternón en una cavidad articular común. Las siguientes son las sincondrosis externales, que se mantienen durante la edad juvenil y forman una sincondrosis manubrio external, así como sincondrosis interesternal y sincondrosis esternocostales, que con el tiempo se van a occipitar. Las articulaciones costocondrenales son articulaciones que van a articular con la superficie rugosa de las extremidades distal de las costillas,
y en el caso del caballo son del tipo sinaptrosis. En este caso tenemos la columna vertebral. La columna vertebral como unidad es la que abarca la articulación lumbosacra, que es la última vértebra lumbar con inclusión en el disco vertebral, que se articula con el hueso sacro, y la apófisis articulares son apoyadas por el ligamento hilolumbar, que en el caso del caballo es complementado por la articulación interna intertransversal lumbosacra. Articulaciones del miembro torácico. Estas son las uniones del miembro torácico con todo el tronco. El miembro anterior se encuentra unido con el tronco por medio de músculos, ya sean como los pectorales o los bíceps, además desde los tendones y faciales. Articulaciones del húmero. Las articulaciones del húmero es estiroidea, la cual es la más pequeña de la escápula, que se articula con la cabeza del húmero. Esto se le llama cavidad esteroidea. Una característica de las articulaciones del húmero es que contiene un reborde cartilaginoso, también llamado labio glenoide, la cual es el mismo agranda el borde libre de cavidad tiroidea ósea. Esta articulación del húmero tiene poca movilidad gracias a las musculaturas circundantes, que solo puede funcionar como articulaciones alternativas. Articulación del cúbito. Las articulaciones del cúbito es una articulación con libia compuesta por sus funciones que representan una articulación parecida a una bisagra de una puerta. Sus áreas de inserción excéntricas de los ligamentos laterales, que se encuentran en su relación con su propio eje de rotación, es el que permite y le da su función por completo. Sus mismas crestas sin hendiduras desarrolladas por la tróclea olecrano. Estas mismas solamente permitirán la extensión y flexión de la articulación, pero incluso no puede permitir ningún tipo de movimiento lateral. En el caballo falta la rama caudal cubital, el ligamento colateral cubital medial. En potros, en caballos jóvenes, se puede encontrar la rama anterior larga, atravesada parcialmente por varias fibras musculares. Estas están ligamentadas, se encuentran bien desarrolladas. En la articulación radioorbital proximal y articulación radio, y por último también podemos ver la articulación radiocubital proximal y la articulación radiocubital distal. La próxima será la que se articula la circunferencia articular proximal del radio con la incisura radial del cúbito, y la distal se encuentra formada por la circunferencia articular convexa del cúbito y la cóncava incisura capital del radio. Estos movimientos de rotaciones del radio el cúbito son casi imposibles. Articulaciones de la mano. Las articulaciones de la mano, estos incluyen articulaciones del carpo y los metacarpos. Articulación del carpo. Iniciando con la articulación del carpo, esta se considera compuesta y con la movilidad perfecta
ya que se permite movimientos de distintos grados. En esto se unen los huesos del antebrazo con los del carpo y los huesos metacarpianos. Específicamente entre las articulaciones del carpo se distinguen las articulaciones antebrazo, se distinguen las articulaciones y carpiano y articulaciones mediocarpiano y articulación cuarto mediocarpiano. Articulaciones antebrachiocarpiana. En este se halla el extremo distal del rayo y la fila proximal de las bases del carpo, y es una articulación condila compuesta, ya que se puede dividir en rayo carpiana y en cúbito carpiana. En los caballos, esta permite un movimiento de solo 90 grados y solo en direcciones opuestas. Articulación mediocarpiana. Esta incluye las articulaciones con el hueso accesorio y las articulaciones entre la fila distal proximal de los huesos carpianos. Esta articulación también incluye como adicional a la articulación intercarpiana. Articulaciones carpometacarpiana. La articulación carpometacarpiana, en el cual los huesos de la fila del carpo se titulan con los huesos metacarpianos, igual que los anteriores. Este tiene un movimiento de anteantropsis. Ligamentos del carpo. Los ligamentos se incluyen en las articulaciones. Se puede clasificar en ligamentos colaterales y mediales largos del carpo, que van desde el antebrazo hasta los huesos metacarpianos, y también están los ligamentos cortos que unen dos huesos de una misma fila o de filas contiguas. El ligamento colateral lateral del carpo hacen la inscripciones lateral del carpo, y sin ser el hueso metacarpiano lateral, los ligamentos cortos se diferencian en ligamentos longitudinales y ligamentos transversales. Articulaciones intermetacarpianas. Tenemos las articulaciones intermetacarpiano, que en estas articulaciones permite una movilidad muy restringida entre metacarpo 3 y los metacarpos 2 y 4 y 10. Articulaciones de los dedos. Las articulaciones de los dedos, en las cuales se reconocen tres articulaciones por ley: las articulaciones metocarpofilágicas, articulaciones quintas falangistas y proximales de la mano, y las articulaciones interfalángicas distales de la mano. Articulaciones metacarpofalángica. Esta articulación también se puede conocer como el ovillo, que está formada por la propia del tercer hueso metocarpiano y la cosita aproximal de la primera falange, junto con las superficies articulares de los huesos. Están varios proximales compuestos y constituyen un mínimo que solo les permite tener movimientos, extensiones y de flexión. Articulaciones infralágica proximal de la mano. Esta tiene forma de silla de montar y funciona como una articulación alternativa incompleta con muy poca movilidad. Articulaciones interfalágica distal de la mano. Por último tenemos las articulaciones interfalágica distal de la mano. En esta de la segunda falange se articula con las cavidades articulares de la tercera falange.
En esta puede realizar movimientos en torsión lateral y la lateralización. Articulaciones de los miembros pelvianos. Las articulaciones sacroiliaca es una afiantrosis sinovial de una estructura cártil flexible que se une entre los huesos y ilion-sacro. La cápsula articular se encuentra debido continuamente del ligamento. La cápsula se encuentra entre dos piezas de huesos para unirlas. Articulación coxal. Es una articulación esferoidal en la cabeza del fémur y está conformado por 3 ligamentos que son el ligamento de la cabeza del fémur, el ligamento accesorio del fémur y del ligamento transverso del acetábulo que existe únicamente en los caballos. Articulación de la rodilla. Esta se clasifica como una articulación alternativa compuesta con congruentes en completo con las secciones de fémuro tibial y femorotuliana. Articulación femorotibial y articulación femororotuliana. En esta articulación deslizante que se desliza sincronizadamente con cada movimiento de las articulaciones de femorotibial, la rótula se articula sobre la superficie propia del fémur. Está limitada por la cavidad y articulaciones femoral. Articulaciones del pie. Articulación del tarso, corvejón o agarrón. Articulaciones compuestas se conectan los huesos de la pierna, tarso y metatarso. La cápsula articular nace con un extracto fibroso. El extracto sinovial se disocra y forma 4 bolsos articulares que son la articulación tersocural, la articulación astrogalo y calcáneo central y articulación calcáneo cuarta área. Articulación central distal, articulación intertarsianas y articulaciones tarsometarsianas. Muchas gracias.